Adelante, doctor Rómulo, lo escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya. Bueno, un saludo cordial primero a todos los presentes, estudiosos e investigadores de América Latina y el Perú. Asimismo, un saludo cordial al doctor Carlos por la paciencia para darme esta oportunidad de compartir con ustedes algunos temas específicos relacionados a las competencias esenciales del investigador en el siglo XXI. Vamos a proceder con nuestra presentación el día de hoy y vamos a ver si funciona. Sí, efectivamente. Bueno, aquí observamos el desarrollo teórico de las habilidades investigativas en el siglo XXI. Primero tenemos aquí a los norteamericanos Partington y Berkeley, que son estudiosos de las ciencias administrativas y empresariales y las competencias y o habilidades de investigación que ellos plantean están en ese marco, ¿no? Asimismo, Partington nos habla de 3 competencias investigativas en el marco del ámbito filosófico, también específicamente relacionados al área administrativa, y ver que le habla de 21 habilidades que están un poco compenetradas con otras categorías, como el conocer y otros, ¿no? En 2006, Luzgarda López, una investigadora cubana en el área de educación, es la que plantea de una manera didáctica, por decirlo de alguna manera, cómo desarrollar las habilidades investigativas del investigador efectivamente, ¿no? Luego, más adelante, vamos a detallar este aspecto que plantea la cubana. Asimismo, en 2011, México y Malasia hacen investigaciones relacionadas o estudios relacionados a lo que se refiere a habilidades investigativas y también plantean algunas modificaciones. Sin embargo, observamos en estos 2 estudios algunas confusiones con las capacidades, ¿no? Que ellos llaman capacidades investigativas. Vamos a ver ese detalle también. Asimismo, luego un estudio reciente en Rusia, 2015, habla también de las habilidades investigativas que se deben aplicar a partir del pregrado, posgrado y al doctorado, ¿no? Asimismo también recientemente en México se plantea con Palacios y Escudero, se plantea las habilidades investigativas en el ámbito de la competencia digital. Pero en realidad, ¿qué vienen a ser las capacidades, ¿no? ¿Cómo se originan en todo caso las habilidades investigativas, ¿no? Aquí hay una confusión. Hablan los metodólogos y algunos profesores de investigación confunden mucho la categoría capacidades con habilidades. Entonces estas categorías son totalmente distintas, pero sí son complementarias, se complementan, ¿no? Pero ¿cómo se complementan? Las capacidades, por ejemplo, aquí observamos, tenemos la capacidad de observar o ver, ¿no? Y la capacidad de tocar. Estas capacidades tienen un origen, y ese origen es básicamente genético, ¿no? La condición del origen de las capacidades es por herencia genética y está en el ADN. Es decir, nosotros no desarrollamos capacidades en el contexto de la sociedad, pero vamos a verlo cómo es eso. Sin embargo, ya nacemos con capacidades. Sin embargo, las habilidades, en cambio, son construcciones sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la habilidad de leer, la habilidad de conversar, la habilidad de escribir y la habilidad de pensar y comprender, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese marco, las habilidades vienen a ser una condición aprendida en un proceso sociocultural y que depende de muchos factores, ¿no? Que más adelante también lo vamos a desarrollar. Sin embargo, aquí, como ustedes están viendo, las capacidades
son condiciones genéticas, es decir, vienen con nosotros, vienen desde nuestro nacimiento y se desarrollan en condiciones socioculturales y este desarrollo se constituye como habilidades. Y eso es lo que vamos a explicar. Y a ver, si aquí tenemos la capacidad de ver, entonces una de las habilidades que desarrollaremos con esa capacidad sería la de leer, ¿verdad? La de escribir. Y si tenemos esas habilidades, entonces podemos desarrollar competencias. ¿Y cuáles serían esas competencias? Por ejemplo, aquí observamos la competencia de comunicar. Entonces, si tenemos la capacidad desarrollada de ver, tenemos también en un contexto sociocultural la capacidad de leer, la capacidad de escribir, ¿verdad? Y todo lo que escribimos y lo que leemos podemos comunicar. Entonces la competencia, ¿qué viene a ser? Un conjunto integral y equilibrado de habilidades, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay que precisar algo importante, ¿no? Las categorías habilidades, competencias, desempeños y otros son categorías de origen administrativo, ¿no? Que se han contextualizado en diferentes ciencias del saber, es también importante conocerlo, ¿no? Asimismo, el proceso de los errores comunes está pues en la conceptualización, ¿no? No podemos hablar de capacidades investigativas, ¿verdad? Porque las capacidades vienen con nosotros desde el nacimiento. Tendríamos que hablar efectivamente de habilidades investigativas. Y los desempeños tienen que ver más con el desarrollo laboral, empresarial, pues eso es puramente categoría empresarial. Y las competencias, ya dije, son un conjunto de desarrollos de habilidades, de manera integrada, ¿no? Las capacidades se desarrollan, obviamente, en contextos socioculturales. Y esto hará posible que la competencia se desenvuelva a partir del desarrollo de habilidad. En ese sentido, entonces, las competencias es hacer bien las cosas, es hacer bien nuestro desarrollo investigacional. Y eso hará posible que seamos competentes en lo que hacemos. Sin embargo, más allá de las competencias, podríamos hablar del talento investigado. Si la competencia es hacer bien las cosas, es desarrollar de manera adecuada y pertinente nuestras habilidades, el talento vendría a ser hacer las cosas de manera muy bien, más allá, es decir, en la excelencia, ¿no? Esa es más o menos la posición que nosotros manejamos. Pero, ¿cómo se desarrolla esas habilidades investigativas? Para ello necesitamos medios, necesitamos materiales, ¿no? Esta suma de medios y materiales hará posible que tengamos un conjunto de recursos de aprendizaje. Asimismo necesitamos técnicas, necesitamos procedimientos. Estas harán posible un conjunto de métodos de aprendizaje, ¿verdad? La suma de los dos hará posible un modelo de aprendizaje y esta hará posible, este modelo de aprendizaje está obviamente dado en una estructura, en la forma como nos posicionamos en la realidad para ese estudio, y hará posible pues dos tipos de habilidades, ¿no? En el marco investigacional. Una que será básicamente de enfoque cuantitativo y el otro será de enfoque cualitativo, ¿verdad? Entonces, en ese marco seguimos nosotros desarrollándonos y vamos a ver aquí que el desarrollo de habilidades también está influenciado por la forma como nos posicionamos en la realidad, ¿no? Cómo tenemos el entendimiento de las dimensiones de estos paradigmas, en el sentido de la investigación pues es fría, es dura, ¿no? Y la investigación se hace tal cual es la realidad, no como queremos que sea. Eso es lo ontológico. Y lo epistemológico es básicamente pues cómo nos posicionamos frente al hecho de estudio o al fenómeno de estudio. Y finalmente hacemos una aproximación metodológica de manera positivista o interpretativa en el campo metodológico propiamente dicho. Y en la parte inferior se observa pues esos procesos a seguir, ¿no? Hasta el sociocrítico. En 2006, en Cuba, en la Universidad Cienfuegos, Luz Garda López, la doctora, hace un conjunto o explica de manera organizada el desarrollo de las habilidades que tienen que ver con los procesos lógicos del pensamiento, que tienen que ver con las acciones intelectuales,
habilidades generales, las habilidades del área, aquí cuando en una intervención que hice anteriormente, hablamos de expertise, ¿no? El investigador tiene que ser experto en su área de dominio. Por ejemplo, yo soy del área de la educación en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el área es muy importante tenerlo en cuenta para el desarrollo de tus habilidades investigacionales. Y así también las habilidades que tienen que ver con la metodología de la investigación. Esto, más adelante, también podemos ver el modelo de Luis Alberto Rivas Tafur, LAR, un mexicano, en el 2011 propuso esto, considerando en el medio a Mario Molina como el mejor investigador y más importante de México. Y estos, para esto no son habilidades, son competencias, pero como ustedes ven, todo esto tiene que ver con el desarrollo metodológico de la investigación, que ya anteriormente Luz Garda ya lo había abordado, ¿no? Entonces, seguidamente, lo que de repente más le va a interesar a ustedes es la forma como aplicar estas habilidades. Aquí, por ejemplo, tenemos a Ismail, es de la Universidad de Malasia, ¿no es cierto? En el 2011 esta traducción es propia, está todo en inglés. Ellos hablan de 4 habilidades y he resaltado habilidades de resolución de problemas para explicarle más adelante su operacionalidad. Asimismo tenemos también aquí a varios estudiosos rusos de la Universidad Tecnológica de Tomsk, en Rusia. Ellos plantean una serie de habilidades también para el desarrollo de la investigación o del investigador. Son 10 básicamente, pero he resaltado lo que está con negrita para que lo veamos con un ejemplo, ¿no? Aquí está el primero, ¿no? Lo que tiene que ver con la habilidad del investigador, que tiene que ver con analiza. De manera general, aquí se ve cómo el proceso cognitivo analiza se va desarrollando, ¿no? Desde la búsqueda de la información hasta la interrelación con otras explicaciones y otros procesos que tiene que sustentarlo y defenderlo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la lectura como estrategia de aprendizaje o actividad de aprendizaje, el subrayado del mismo, la elaboración de un cuadro sinóptico y la sustentación y exposición del mismo. Esto tiene que secuenciarse. Y acá veamos un ejemplo más específico. Por ejemplo, aquí tenemos el enunciado de investigación, analiza las causas y consecuencias de la Guerra del Pacífico. ¿Verdad? Los procesos cognitivos que tiene que seguir este investigador es la habilidad analiza. Como primera actividad de aprendizaje les dejamos que lea un texto. En este caso les recomiendo un libro como El Holocausto 1879 a 1979 uno de los mejores escritores de la historia del Perú y de la filosofía, José Lora Can. Se les recomienda leer este libro. Luego los estudiantes hacen un listado de las ideas más resaltantes que tiene el libro, evidenciando causas y consecuencias que han hecho posible ese holocausto. Asimismo, elaboran un cuadro sinóptico o un cuadro de causas y consecuencias o causas y efectos, o un diagrama de causas y efectos, y finalmente, utilizando todo ello, explica, ¿no?, la situación del país. Así vendría a desarrollarse esa habilidad investiga. Luego, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, no sé cómo voy con el tiempo, si no me cortan nomás, no habría ningún inconveniente, porque tengo una oportunidad que me están dando y lo estoy aprovechando. El pensamiento también, ¿no?, tiene 3 momentos. Doctor. Asimismo, aquí podemos ver el proceso cognitivo, cómo se desarrolla el pensamiento crítico, con un ejemplo, ¿no?, desde la observación hasta la participación activa de los participantes en este desarrollo, ¿no? Sí. Doctor Rómulo, ya hemos pasado los 10 minutos establecidos. Le suplicaría, por favor, que sintetice su exposición. Muchas gracias. Ya, está bien, muy amable. Entonces vamos a poner algunos ejemplos aquí. Las imágenes que representan cómo puedo yo interpretar desde el pensamiento crítico. Y finalmente quiero terminar con esto. Una de las habilidades del investigador debe ser comunicar, es decir, en base a la escritura y la redacción. Primero, el investigador tiene que pensar en el lector, quién va a leer su trabajo, quién va a leer su propuesta. Tiene que ser claro y preciso, debe usar palabras simples, presentar datos y hechos, y además referenciarlos. Tiene que ser directo y escoger lo más relevante de lo que pretende comunicar. Tiene que ser conciso, tiene que evitar necesariamente lo innecesario, tiene que ser coherente en un orden que haga conexiones lógicas de las ideas,
Asimismo, la idea debe desarrollarlo por párrafos, respetar los tiempos verbales, y asimismo, finalmente, deberá presentar las oraciones. Esta es una recomendación que yo hago para el desarrollo de las habilidades. Deben tener máximo 3 líneas, ¿no? Y bueno, aquí más ejemplos. Y por último, podría decir que todas las habilidades están integradas, ¿no?, en una realidad dinámica. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo puede desarrollarse las habilidades en contextos socioculturales, y gracias por la oportunidad. Gracias, doctor Rómulo.